Si estás viendo este vídeo, eso quiere decir sin duda que tú eres Satoshi. Es 1 de marzo y por lo tanto es el momento de hacer nuestra revisión mensual del gráfico que mide la relación entre el precio de Bitcoin y el precio de los derechos de emisión de CO2. ¿Por qué revisamos mensualmente este gráfico? En primer lugar, porque en un escenario futuro de hiperbitcoinización es un activo frente al que se podría valorar el precio de Bitcoin, es decir, si todo pasa a estar denominado en Bitcoin, ¿cómo sabes cuánto vale un Bitcoin? Pues sabes cuánto vale un Bitcoin frente a un activo que cada vez en el futuro va a ser más importante, como son los derechos de emisión de CO2. Y en segundo lugar, porque los derechos de emisión de CO2 son como un vaso comunicante que une todas las actividades económicas que son intensivas en energía y las pone a competir unas contra otras. Cualquier actividad económica que use mucha energía, tarde o temprano, va a verse abocada a incorporar como parte de su precio de generación de esa actividad económica la parte que le toque en derechos de emisión de CO2. Y por lo tanto, una de esas actividades es la propia minería de Bitcoin. De tal manera que revisar la relación entre Bitcoin y los derechos de CO2 es también una manera de ver cómo de rentable en un momento dado es minar Bitcoin. Y, por último, y al hilo de esto que acabamos de decir, podemos decir que el precio de Bitcoin se compone básicamente de dos cuestiones. Uno es la demanda que haya en el mercado y dos es el aseguramiento de la red. Y para el aseguramiento de la red hace falta cuantos más mineros mejor. Por lo tanto, también estamos considerando un elemento que compone el precio de Bitcoin desde otro punto de vista que nos puede dar otro ángulo en el mercado. ¿Qué ha hecho Bitcoin en este último mes? Hemos dado vueltas como una peonza. Empezamos febrero un poquito por debajo de donde estamos ahora mismo, subimos por arriba, bajamos sin piedad y hemos vuelto a subir prácticamente de golpe los derechos de emisión. Esta gráfica en sí misma ya te cuenta lo que ha pasado a nivel mundial. La crisis de Ucrania y Rusia tiene un componente energético muy grande. Decíamos que los derechos de emisión son un componente del precio de generación de cualquier actividad económica que use mucha energía, por lo tanto, la conexión está clara. Dos países que exportan energía de manera neta, como Ucrania y como Rusia, entran en conflicto y eso agita la actividad económica a nivel mundial y lo puedes ver claramente en la gráfica. A principios de febrero estábamos prácticamente en máximos históricos y a medida que se iba haciendo patente que algo iba a pasar, puedes ver esas oscilaciones claramente en el gráfico. Muchas actividades económicas se han visto afectadas. Por lo tanto, hay menos actores pujando por los derechos de emisión de CO2. Eso se ve reflejado en el precio que oscila y baja. Si combinas esas dos cosas que acabamos de describir, tienes este gráfico donde puedes ver que a principios de febrero el precio de Bitcoin con respecto a los derechos de emisión estaba haciendo suelo histórico. Dicho de otra manera, minar Bitcoin era menos rentable que nunca, y puedes ver cómo la última vela es la que nos cuenta la historia. ¿Y qué nos dice la última vela? Nos está hablando de cómo Bitcoin es adoptado por las poblaciones de Ucrania y de Rusia como una manera de asegurar el poco capital que tengan o el mucho, porque Bitcoin es dinero para tus amigos y para tus enemigos, para la gente a la que quieres ayudar y para la gente a la que quieres sancionar. ¿Es suficiente para hablar de un cambio de tendencia? De momento, como puedes ver en la comparación con respecto a esta banda de soporte o de resistencia, estamos todavía por debajo. Así que en un contexto de guerra con muchísima incertidumbre es todavía pronto para hablar de un cambio de tendencia, pero como mínimo sí que podemos decir que algo se mueve en este gráfico y parece corresponder y tener sentido con lo que vemos en la realidad. En esa misma línea, si
vemos el MACD de este gráfico, ves cómo hace una suave curva de aterrizaje, esa línea azul en la parte de abajo del gráfico que se va aplanando y acercándose a la línea roja. El momento del corte da a entender una reversión alcista, se ve venir, no es segura todavía. Una vez que suceda será un síntoma alcista, o sea que el MACD nos da a entender que estamos en un proceso de reversión. De momento, los dos indicadores que hemos visto van por el mismo lado. Señalan una posible reversión, pero todavía no es momento de echar las campanas al vuelo. Necesitamos más confirmación. Y puede ser que esa confirmación esté en el RSI. Si miras el RSI, puedes ver cómo la línea de color violeta corta hacia arriba la línea de color amarillo. La línea de color violeta es el indicador en sí, mientras que la línea de color amarillo es la media de todas esas posiciones. Por lo tanto, cuando cruza hacia arriba nos indica un cambio de tendencia en esa dirección, hacia arriba. Por tanto, si unes toda esta información, lo que tienes es un posible punto de giro con algunos indicadores que ya nos muestran que ese punto de giro ha sucedido o está sucediendo. Evidentemente, en un contexto de guerra, esto hay que tomarlo con la máxima precaución. Pero en la línea de vídeos anteriores, lo que nos interesa aquí más que nada es ver que este tipo de análisis con respecto a los derechos de emisión de CO2 es una herramienta útil a largo plazo y cada vez lo va a ser más. Y creo que eso es lo que queda demostrado en esta revisión de este mes, que este gráfico muestra cosas que de otra manera es más difícil ver.